¿Qué tal? Hola, Erika. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, Bueno, perfecto. Para que me acomodo el cosito este. Igual, para verme a mí misma realmente. Pero bueno, ¿todo tranquilo? sí. Arrancamos. Va a ser cortito hoy. Porque nada. Bueno, nada, iba a dar mayo y lo voy a suplantar, pero yo voy a hablar nada más que un ratito. Porque esta charla la tenía pensada la semana que viene y no la terminé ni la empecé todavía a cerrar, así que bueno, más o menos, vamos a ver cómo queda. Bueno, te escucho re bajito, pero bueno, cualquier cosa, si me tenés algo que decir, no, pero está todo alto, así que no. Bueno, yo quería hablar, bueno, creo que pusiste que el título era jerarquías, pero es, yo empecé a hilar jerarquías, en este caso, para esta charla, después del artículo de Maldek. Ya les digo que no sé si es Maldek o Maldek, ni Tiamat, no sé dónde está el acento, así que no sé si alguien sabe tampoco cómo se pronuncian, pero bueno. Cuando el artículo no de ahora, que se llama jerarquías, de las jerarquías metadérmicas, sino el anterior, que hablaba sobre la historia de Maldek, leyendo un par de comentarios o preguntas que se hacían, digamos, ustedes, que nos hacíamos todos en realidad, en los comentarios, es que se me ocurrió hablar de jerarquías, porque lo hilé por el lado de jerarquías. Igualmente, por eso no está tan relacionado con el artículo nuevo de Morfeo, si bien por ahí un poquito voy a hablar, no tenía que ver originariamente con eso lo que yo tenía pensado. El tema jerarquías es de esas cosas que para mí está relacionado con un montón de información que está en el blog y ayuda a entender cómo suceden los procesos o cómo suceden las interacciones entre cosas o por qué algo pasó de determinada forma y no de otra. Cuando uno empieza a leer artículos teniendo en cuenta la existencia de las jerarquías y cómo estas funcionan, como que va diciendo, mira, esto pasó por esto y por lo otro, porque mucho tiene que ver con jerarquías. Porque también pasa que lo que se habla mucho de diferentes tipos de jerarquías, yo voy a hablar solo de dos, pero por ahí la que más tenemos nosotros, como que hablamos mucho, es de las jerarquías esféricas que tienen que ver con cómo interactuamos nosotros o cómo funciona el blog en cuestiones de quién toma la responsabilidad de hacer una cosa y de la otra, o quién tiene la jerarquía para hacer un proyecto o para lo que sea, o para hablar de un tema, por ejemplo. Por ejemplo, si tengo que hablar de jerarquías metadármicas, yo no tendría la jerarquía para hacerlo. Quiero decir, bueno, en general hablamos de eso, de las jerarquías esféricas. En el caso de hoy no voy a hablar de eso. Lo primero que por ahí yo quería también era que nos ubiquemos un poco en los tiempos, en cómo funcionan los tiempos, cómo funcionan los tiempos en la creación y cómo funcionan los tiempos en los sistemas. Porque en general, en la línea, digamos, de creación, esos tiempos para nosotros son inabarcables, por una cuestión también jerárquica. No tenemos la capacidad de entender cómo son los tiempos de la línea de creación, porque es una línea descendente donde el tiempo en realidad es expansión, no es el tiempo del no tiempo. Desde nuestra percepción no existe ese tiempo. Es como un vaivén expansivo que no logramos en ningún momento. Podemos decir, esto pasó cuando, no tenemos ni idea. No podemos entender si realmente hay un cuándo ahí. Pero bueno, más allá de estos tiempos, que para mí ya directamente ni los intento abarcar, quiere decir, es algo que está fuera de mi esfera, también entre hito y hito de la Tierra, quiero decir, en la Tierra o en Rawak o en los sistemas más o menos que nosotros sabemos que existen en el universo físico, digamos, también los tiempos que se manejan son mucho más amplios de lo que nosotros pensábamos. Digamos, entre que Maldek empezó a darse cuenta que se le estaba yendo a la miércoles el núcleo, hasta que se le fue el núcleo a la miércoles, ahí pasaron 1000 de años, o miles, o cientos de miles, seguramente cientos de miles, no sé.
o entre una cultura, qué sé yo, entre Lemuria y nosotros también, o sea, hay una cantidad de tiempo de cientos de miles de años, ¿no? De un poco también, porque uno piensa que fue, qué sé yo, hace 10.000 años o hace 15, no, fue hace un montonazo, ¿sí? Entonces, y también hay que tener en cuenta que las cosas pasan en unas líneas temporales sí, en otras líneas temporales no. O sea, algún evento que pasó en una línea, por ahí en la otra ni siquiera, en alguna lo rozó, en otra fue parecido, o ni siquiera pasó. Ahí, no sé si se escucha en ese empate. Pero también pasa, que esto es importante, por algo que por ahí voy a ver si desarrollo, es que los eventos evolutivos, pero que están relacionados con los tiempos cósmicos, con ese ciclo que tiene el universo que va siendo así, o sea, que se va separando, juntando, separando, juntando, ese ciclo del universo que cada vez que se junta, en realidad lo que se suele producir es como un avance en jerarquía de las civilizaciones. O sea, esos tiempos evolutivos que tienen esta relación, que digo yo, que tienen que ver con los tiempos del universo, con los tiempos cósmicos, digamos, suelen ser abarcativos a sistemas completos, no solo no es una civilización, nosotros que avanzamos, sino que el sistema completo tiene que avanzar. Por eso cuando hay el evento más próximo que tuvimos, miro para atrás, fue en el periodo que se suele denominar 2012, que es un tiempo donde el ciclo del universo requería que, digamos, que todo el sistema avanzara. Ese momento, mis hijos a mi casa, perdón, que es llamado por las culturas, bueno, acá tenemos, en cada cultura precolombina tenía hace 5.000 años un nombre para definir que puede ser el regreso de la serpiente emplumada, el tiempo de Huayna y Pachacuti, digamos, hay un nombre para ese momento donde se suponía que la humanidad debía despegar a un 5x5. Bueno, 5x5 digo yo, ya no lo decían así, pero se entiende. Ese evento era de sistema, ¿bien? Por eso, en ese momento, representantes del dragón, que ahora por ahí después hablamos un poquito, porque tampoco estoy segura de que esté claro de lo que es el dragón en el blog. Para algunos, obviamente sí, por ahí yo no lo tengo claro, pero bueno, por lo menos digo lo que yo entiendo. Representantes del dragón viajan a su pasado, digamos a nosotros, para acompañar en esta línea de tiempo el avance a ese evento, ¿bien? A ese cambio. Estamos hablando de pasar de una jerarquía que nosotros teníamos la 0 a la 1. Que es la de ellos. Bien, cuando pasa eso, es que se produce, también por eso está bueno esto, también lo traigo esta colación, porque justo ahora leímos el artículo de Relatos Fantásticos que habla de esto, porque lo que va a producir que cuando ellos vienen, se encuentran con este evento espacio-temporal que se fue a la miércoles, que fue del Mountain, creo que se llama el proyecto Mountain, que rasga un agujero en el espacio matricial y en nuestro espacio matricial 4x4, y lo que hace es conectarnos o ampliar la conexión, o sea, conectando varias realidades, y lo que hace es como abrir la conexión que tenemos con los antiguos, con el universo de los demonios, vamos a decirlo así. Para eso nos entendemos. ¿Bien? Y después lo retomo. Listo. Cuando hablo un poco más del dragón. Bien. Bueno, entonces, retomo con jerarquías. Hay dos jerarquías principales de las cuales yo voy a hablar hoy. Voy a hablar más de una, pero que son esta de la que habla el artículo, que son las creacionales y las evolutivas. Bien, la octava descendente de creación, no sé, crea, y la octava ascendente evoluciona. Bien, pero es como, o sea, la octava descendente, porque se llama octava descendente, pero en realidad las notas descienden pero ascienden, es un doble tolus, es un doble ciclo, que es un tolus que va descendiendo y ascendiendo. Cuando desciende va bajando la calidad, baja la calidad de hidrógenos, cuando suma base, y entonces va descendiendo en jerarquía de alguna forma, y cuando asciende en conciencia. Bien, para eso usa los semitonos, los bemoles y todo eso para cubrir faltantes. Bien, pero cuando se desciende se crea,
es creacional, y cuando se asciende se evoluciona, es evolutiva, ¿bien? En conciencia. ¿Estamos? Entonces, las jerarquías evolutivas tienen que ver con la conciencia, y las jerarquías creativas o creacionales, creacionistas, bueno, lo que sea, tienen que ver con el Dharma origen, que es esto, este artículo supongo va a ser de esto que está hablando, que se va a desarrollar ahora. ¿Bien? Pero también hay que entender que si bien, no se acuerdan de los artículos de sistemas genéticos, los hidrógenos van sumando base y van marcando una línea jerárquica donde H1, digamos el Do, sería la primera jerarquía, y a medida que baja se van sumando electrones, está el H2 y después está el H3, que son los logos, ¿bien? Pero ¿qué? A ver, esto es así, pero por otro lado hay que entender que los ángeles, los logos, los arcontes, los demiurgos, todas estas conciencias, pues se llaman formas, que son de la línea creativa, o sea, serían como jerarquías dimensionales, no evolucionan. Bien, todo lo que tiene que ver con la línea creativa no evoluciona, como yo creo que en algún momento hablé cuando hablé de los arcontes. Lo que son, cuando se crearon igual los ángeles, se crean, y lo que son, nacieron evolucionados, no nacieron, se crearon ya con la evolución definitiva que van a tener siempre, están todos acabados. Bien, lo que va a pasar es que a lo largo de la historia, tiempo, como sea, como uno mida en esos estratos, se les va a otorgar o van a tener que asumir diferentes grados. Y esos grados jerárquicos tienen que ver con el propósito que tengan en el momento, con la necesidad que tengan que cubrir, con la tarea, con su misión, con el planeta que tengan que habitar, con lo que sea. Bien, eso va a ir variando en una misma, o sea, un mismo logos, porque también tenemos, no sé si se acuerdan, pero bueno, esto es más fácil porque tenemos como bastante, esto lo tenemos como bastante claro todos, que la línea creacional, la dualidad, para empezar, ya se expresa desde las formas, y los logos también cumplen la función dual de demiurgos, eso que es bastante importante para lo que lo entendamos, para entender por qué después Kumar se termina haciendo cargo de Gea. Tiene que ver con esta dualidad logos-demiurgos, que nosotros tenemos como un ejemplo, digamos que si hay alguien en todo el universo y todos los universos subyacentes que entiende la dualidad de logos y demiurgos, somos nosotros, porque a nosotros nos meó como un dinosaurio la dualidad, este doble papel. Porque, lo explico, porque no sé si hay gente más nueva, pero bueno, cuando en la octava descendente de creación el Do va creando con ese algoritmo que tiene un nombre raro que nunca me lo acuerdo, pero no importa, crea hasta el primer error de Abraxas, como demiurgo, ¿bien? Que es cuando él intenta crear la vida consciente sin utilizar el choque adecuado, que tiene que ver con el bemol, con el mi bemol en la octava descendente. En vez de hacer eso, lo que va a usar es el choque de la octava ascendente, que creo que es el sostenido, que es el Fa seguro, sostenido, obvio, por eso es el bemol. Y con esto se produce esa separación y crea la línea paralela de Fa, por eso es el Fa. Bien. Entonces, en ese momento lo que se va a crear es el universo cuadrático, pero sin el cúbico, que creo que yo alguna vez esto lo ejemplifiqué, como que el demiurgo va y tiene que generar y no hace el trámite, o sea, no le sellan el papelito correspondiente que los carbídicos los autoricen, y él los pasa igual sin la autorización, y bueno, y ahí quedamos. Y en el segundo error, en vez de ir y pedir la autorización, lo que hace es mancarse y decir, bueno, yo creo igual, pida, utilizando ahora sí el bemol, la energía correcta, entonces va a crear lo increado, que son los daemon, ¿bien? Dejando afuera la materia. Entonces, entonces lo que va a pasar es que esta nueva vida, la vida de los daemon, no va a tener espacio físico. Ese error lo subsana como logos, ¿bien? Hasta ahí actuaba como demiurgo, pero luego como logos va a subsanar este error. Por eso digo, la dualidad de logos demiurgo nosotros más o menos la entendemos porque a nosotros nos produjo el universo en el que vivimos. Cuando subsana este error como logos
y lo que hace es generar un universo que va a terminar siendo cúbico, porque los logos no crean formas, están en las ideas, o sea, no es su función, por decirlo de alguna forma. Bien, no es el albañil o el maestro mayor de obras, que serían los demiurgos, es el arquitecto. Bien, entonces salió como le saldría un arquitecto, qué sé yo. Entonces, lo que va a generar, bueno, es este universo que va a ser cúbico. Entonces va a generar un universo cúbico y un universo cuadrático. Bien, estos dos universos van a estar unidos, o sea, el logos lo que va a hacer es unirlos con un cañito, con un bypass, creo que le llamamos. ¿Bien? Este bypass, o sea, este cañito, vos tenés el universo nuestro y el de los demonios, y tenés un caño que lo une. Ese caño, él le pone un precinto para que pase de a gotitas, o sea, la conexión universo-universo tiene que ser de a gotitas y pasar un demonio cada, no sé, 100 años. Esto se va a mantener así hasta este evento que hablaba yo recién, hasta que pasa lo de Mount. Entonces, ahí lo que va a producir es que sacan el nudito que le hicieron al cañito y los demonios entran a entrar como bolas así, como van manijos a cagarnos la vida. Bien. Esto también, ¿por qué lo traigo? Estoy haciendo cosas. Porque el dragón cuando viene a acompañar un avance de jerarquías del sistema. Llega y esto es un quilombo. Bien, se encuentra con un quilombo. Está medio narrado ahí. Las jerarquías superiores no entran en los problemas de las jerarquías inferiores, bien, salvo que pase alguna cosa. Para empezar, las jerarquías de las civilizaciones, como sería el dragón, ahora sí voy a empezar así, vuelvo, tomo estilo. Se denomina dragón, o podemos denominar dragón, a toda civilización que llegó, digamos, al grado 1. Nosotros somos grado 0, cuando llegamos al grado 1 somos dragón. Pero no somos dragón nosotros en la Tierra cuando llegamos, o nosotros no sé, pasos, de cuando llegamos al grado 1. Todas las civilizaciones que llegan al grado 1 se pueden considerar dragón, es como una generalidad. Por eso, en realidad abarcan una multiplicidad de razas y cada una con su agenda propia, que es lo que yo creo que decía la vez pasada. Bien. Las civilizaciones grado 1, por ejemplo, los Anunnakis, que tampoco son una raza, los Anunnaki, por ejemplo, en Maldek se consideraban ellos eran Anunnakis. La tralla de Maldek eran 3 planetas, que eran 3 civilizaciones grado 2, y que era como si fuera la OTAN, se armaron un club, no sé qué manda, perdón, me sonó un mensaje, armaron un club, por decir una cosa, ahí está, mencioné el celular, mencionó todo, que el nombre que nosotros lo conocemos son los Anunnakis, pero digamos, no es una raza que se llama los Anunnakis, por eso la tralla de Maldek eran Anunnaki, porque eran 3 planetas que tenían una civilización grado 2, que por algún motivo, que en general los motivos por los cuales las civilizaciones se juntan en, qué sé yo, arman tratados, se juntan en tratados de coexistencia, según sus características. Primero, según su jerarquía. Si yo tengo, por ejemplo, porque las jerarquías también funcionan así. Si yo, justo ayer lo explicaba, yo soy una jerarquía naranja, entonces yo me puedo juntar con todos los tonos de naranja, más el amarillo, más el rojo. Pero no me puedo juntar con el azul. Primero, porque no lo abarco. No está en mi rango de visión. Yo veo desde el amarillo hasta el rojo y el azul que está de este lado ni sé que existe. ¿Bien? Y segundo, porque bueno, para empezar yo no lo abarco. Es como que la roca, es como el término en el blog cuando se habla de jerarquías en la Tierra, se dice que la roca que tiene jerarquía 2 no nos abarca a nosotros, pero nosotros lo abarcamos a ellos. O sea, la jerarquía superior abarca la jerarquía inferior, no al revés. Bien, pero la jerarquía superior no puede tener injerencia en la jerarquía inferior, salvo que esté muy pegada. Por ejemplo, nosotros tenemos contacto bastante directo, no nosotros, yo, con los grises, los, qué sé yo, con alfa, draconis, alfas, con todo lo que es grado 1, o sea, que es similar a nosotros en algún punto, o sea, tenemos puntos de anclaje, ¿bien?
Entonces, las civilizaciones grado 1 pueden un poco meterse con las civilizaciones grado 0, pero ya las grado 2 no. Los Silic no pueden venir acá. Eso queda bastante claro. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la charla pasada que pasamos el audio que explicaba el proyecto Kairos. En ese proyecto, los Silic, que tienen que hacer acá un desarmamiento de, ¿cómo se llama?, de bombas, no se apersonan ellos. Mandan, o sea, nos usan a nosotros, o sea, usan a gente de este planeta para hacer lo que tienen que hacer. Porque ellos no tienen, son superiores, tienen una jerarquía superior que no se puede manifestar acá. También en algún, no sé si sus últimos informes o en cuál, o visión remota, ellos dicen que usan como un exoesqueleto. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, que lo leí, pensé que era como, ¿cómo se llama? Hay unos extraterrestres que lo matan y le sacan el exoesqueleto y está, que era como una cuestión de supervivencia, de qué sé yo, no porque respirarán, no sé, respiran cianuro, no pueden estar acá, pero en realidad no tiene que ver con eso. Tienen que ver con que la jerarquía de ellos está tan por sobre encima que nosotros no llegamos a abarcarlos, no podemos, no se pueden juntar. Si ellos pudieran hacerlo, decidieran hacerlo, que no lo van a hacer, pero si decidieran hacerlo, probablemente la nuestra se destruiría en el intento. Es como cuando uno quiere abarcar la conciencia infinita, o que a veces uno tiene pequeños atisbos, pero el atisbo que uno puede tener es de un milisegundo, porque si uno se queda un poco más, la propia conciencia se termina destruyendo porque no lo podés soportar. Y eso desde arriba, el que está arriba, digamos la conciencia superior, lo tiene claro. Por eso no baja a romperle los quinotos a las conciencias inferiores, además, porque ¿qué le importa a todo eso? Solamente intervienen como intervienen ahora los Silic, porque el saldo tendría que ser del sistema. Entonces nosotros, al tener todo este quilombo, somos como un lastre por el cual el sistema no pudo en nuestra línea de tiempo avanzar. Y eso tiene dos soluciones: o nos ayudan a avanzar o cortan el lastre. No hay mucho más que eso. Eso es así. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Bueno, me perdí hablando de esto. ¿Se escucha? Bueno, sí, claro, yo no escucho a nadie. Te escuchamos. Sí, listo. Me quedo entre que no veo, no escucho nada. Lo único que veo son que me salen unas cosas de 3D que están mandando al chat ahí. Lo que pasa es que estás contando cosas tan interesantes, Erika, que de verdad estamos al 100% oyéndote. Bueno, entonces, retomo con los sistemas. En cada mundo, o sea, cada planeta, pero en unidad calcera, celeste, porque son los planetas, trabajan con un hidrógeno, como vimos, que en realidad corresponde al logos regente, ¿bien? Al logos regente de dicho mundo. Eso es así, ¿bien? Pero cada planeta, como vimos hoy, y que en el Sol lo tenemos también Rawak, o sea, tiene un logos y tiene un demiurgo, ¿bien? Ambas cosas están en los planetas también, ¿bien? Pues nosotros hablamos de Tiamat, de Kumar, pero en realidad en su momento Tiamat era el logos y Kumar el demiurgo, ¿bien? Estamos hablando antes de Malek. Bien. Este grado, digamos, lo que va a determinar son qué civilizaciones pueden habitar el planeta, ¿bien? O el cuerpo celeste, digo planeta, pero puede ser luna o puede ser sol, ¿bien? Y los grados de civilización de civilización también son jerárquicos, ¿bien? Y hay una triada que es la que va a determinar la jerarquía que tiene, o el grado de civilización, creo que se llama, que tiene una humanidad, que tiene que ver con el génesis de la humanidad, con el manejo que tiene de energías tanto internas como externas, y con la expansión de conciencia. Bien, esto porque lo traigo, porque una de las preguntas, o sea, las dos preguntas que a mí me llevaron a pensar todo este barajuste era: ¿por qué pasó esto en Maldek? Y qué corchos pasó con Tiamat. Entonces, esto tiene que ver con qué pasa, por qué pasa esto en una civilización grado 2. Porque esto es una tríada. O sea, el grado de civilización tiene que ver con tres cosas que no van
o sea, que van un poco unidas, pero que no van tan unidas necesariamente, ¿bien? Entonces, vos pensás, ustedes piensan. Nosotros somos una civilización grado 0, o sea, nada, más o menos no había. Bueno, justo nosotros, en cuestión de génesis, o sea, de sistemas genéticos, tenemos ahí un cuajeringue de cosas que por ahí no es el mejor ejemplo de humanidad, porque tenemos como metidos sistemas genéticos para todos los gustos, pero bueno, no tenemos diferentes génesis, pero tenemos tenemos sistema genético. Todas las civilizaciones tienen sistemas genéticos que te van a decir, bueno, vos podés con este sistema genético podés evolucionar hasta acá, más no. Bien. Y además, bueno, cada componente tiene, o sea, tiene diferentes grados de conciencia. Cada persona tiene diferentes grados de conciencia, que pueden ir, esos están en los tipos de hombres, que también un artículo que van del hombre 3 al hombre 7 normalmente. Y después también hay diferentes grados de manejos de energías, de manejos de energías internas y de manejo de energías externas. Bien, pero no hay un salto evolutivo general, o sea, de la civilización completa, sino una expansión tanto de conciencia genética como energética y también jerárquica particular. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas como en mal? Porque el grado jerárquico, para empezar, estamos hablando primero de conciencia. Por un lado está en la génesis, ¿bien? Eso, bueno, no tengo ni idea cómo era la génesis ahí, así que tampoco tenemos mucho cómo es acá, menos cómo era en mal. Pero bueno, la conciencia, o sea, el grado jerárquico es de la conciencia de cada sujeto, obviamente es directamente proporcional a la conciencia del ser, como siempre, y a la responsabilidad adquirida, digamos, a la expansión de la esfera de conciencia, y es inversamente proporcional a la contracción de la esfera de conciencia, que sería la inconsciencia del ego y a la responsabilidad mantenida. Bien, una cosa así, está por ahí explicado, pero eso es de la particularidad. Pero el grado de conciencia que influye en la evolución de las civilizaciones es el de la generalidad. Igualmente acá voy a hacer una salvedad, porque es algo que cuando esto ocurrió, la generalidad es de la generalidad con conciencia, bien, porque nosotros en la Tierra, conciencia, podemos decir que hay en el 30% más o menos de la población. Después tenemos vacíos, o sea, tenemos envases vacíos, o tenemos, ¿cómo se llama? Demonios, bueno. Pero del total de población humana, la población que hubiera requerido en el 2012, o bueno, en ese periodo que uno suele denominar como 2012, para que formara esa masa crítica, no era la del 100% de las unidades de carbono que habitan el planeta, sino de aquellos que tienen conciencia, o sea, la del 30%, o sea, ya estábamos reduciendo, que eso es algo que obviamente no tenían, yo creo que la gente consciente no lo tenía claro, porque si la gente consciente, yo creo, hubiera tenido un poco más claro que era más fácil de lo que se presentaba, porque tú decías, bueno, si yo necesito que la mitad del planeta tenga conciencia, ni me gasto, ¿para qué? Si claramente perdimos. Pero no era tan así. Esa era una carta a favor nuestro que teníamos, porque la conciencia que se requiere es la de la conciencia, no es la de la que no hay. Porque una cosa es la conciencia y otra cosa es donde no hay. Donde no hay conciencia no hay, no le puedes pedir. Ahí no, eso no juega el juego de la conciencia. Pero ¿qué pasa? Eso sí juega el juego de la inconsciencia en términos de paradigma, porque ¿por qué? Esto no tiene que ver con esto, pero ¿por qué tenés tantas unidades de carbono vacías y tanto? Porque, bueno, sostener un paradigma requiere que haya unidades de carbono que lo sostengan. Entonces, el paradigma se sostiene desde la no conciencia, por decirlo de alguna forma, el paradigma reinante. Por eso, la mayoría de los seres que habitan el planeta no son conscientes, porque es la forma que se tiene de sostener un paradigma que no es consciente, básicamente. ¿Se entiende? Pero bueno, nada, igual perdimos ese momento, se nos pasó, chao. ¿Bien? Pero entonces, el grado, que quede claro que para subir una civilización, para subir de grado 0 a grado 1, de grado 1 a grado 2,
se toma el grado de conciencia de la generalidad, no de la particularidad, ¿bien? Pero en caso de manejo de energías, no, porque el manejo de energías puede ser de la particularidad, porque vos podés, como acá, te quiero decir nosotros, porque nosotros tiene que ver con el avance de conocimiento real de manejo de energía, de técnica, de tecnología, hecho por el propio estudio de las particularidades, que puede ser que en una cultura por ahí se dedican a la ciencia, nada, 1/10 de la población y el resto no, quiero decir, porque es manejo de energía externa también, sino que además hay interrelaciones con las razas cercanas en jerarquía, que acá ocurre todo el tiempo. Nosotros en la Tierra tenemos, con esto tenemos que los grises, que los qué sé yo qué, los altos, los bajos, los no sé qué cosa, tenemos mucha tecnología que nosotros no desarrollamos, o sea, eso lo vemos nosotros todo el tiempo acá. Eso también ocurrió allá, seguramente. Entonces, el manejo de energía no es de la generalidad, es de la particularidad. No de una particularidad, pero sí, o sea, un planeta puede ir evolucionando tecnológicamente por arriba de su evolución en conciencia, porque la conciencia es de la generalidad. Entonces eso hace que pasen estas cosas, como pasó en Maldek. Y tampoco es que es algo que pasó así a propósito, ¿se entiende? No es que a propósito destruyeron un planeta, porque tampoco son muy pelotudos, no los conozco, pero me imagino. O sea, cuando se dieron cuenta ya se le vino la noche. Bien, entonces, también cada especie en particular tiene una escala jerárquica por expansión de conciencia que tiene propia, digamos, que tiene un principio y un fin. ¿Bien? Partimos de acá hasta acá. Bien, por ejemplo, nosotros en este momento estamos en la jerarquía G4. Bien, pero podemos en la generalidad. Pero también podemos llegar a encontrar G5, G6, no sé si G7, tampoco sé si G6, pero bueno, podría llegar a ver, ¿bien? Porque hasta ahí se podría llegar. También Kumar, en este momento, Kumar en todo momento, que está acá, quiere decir, porque Kumar tiene una jerarquía acá que no es la misma que tenía en Venus, ¿bien? En Venus tenía una jerarquía superior a la que tuvo cuando le dieron la tarea, misión, comandancia acá. Acá tiene una jerarquía que le permite tener humanidades desde la jerarquía 3, que es la nuestra, hasta la 7. ¿Esto qué significa? Que en este mismo momento, acá, en Kumar, tenemos conviviendo, en este mismo momento, 5 espacios matriciales. Nosotros habitamos el 4x4, pero acá mismo está el 5x5, 7x6, el 7x7 y el 8x8. Todos los espacios matriciales conviven en un mismo tiempo. Entonces, cada uno, está habitado o no está habitado, pero estaría habitado por la civilización que tiene la expansión de conciencia, digamos, por el colectivo humano que haya llegado a la expansión de conciencia que le permite entrar a la jerarquía esa. No sé si se entiende. Bien. Por eso hay culturas que ha habido en la Tierra, se dice los mayas, que es la que pasó al 5x5 y en este momento por ahí está correlativo a nosotros. En este mismo momento por ahí está habitando acá donde estoy yo, pero en el 5x5. Bien, porque ellos subieron de jerarquía y Kumar lo permite, como también debe haber o no, uno al 6x6, por ahí restos de la civilización de Malde que están habitando, ¿se entiende? Van evolucionando y van habitando en el mismo tiempo diferentes espacios, ¿bien? Que no es lo mismo que el mismo espacio, diferentes tiempos, que es lo que es el salto que hace el dragón para atrás. ¿Bien? El salto, después el dragón lo que está haciendo en realidad es, porque esto lo iba a decir, pero ya no sé si... él lo que quiere es que se encauce, digamos, que la línea de tiempo que genera el presente de ellos se efectivice. Digamos, ellos tienen, o sea, que somos nosotros, pero en un futuro no cambiado por este evento,
vienen acá con su agenda, que es realmente efectivizar el presente de ellos. Bien, es como una paradoja, eso lo decía ayer justo un compañero. O sea, es la paradoja, o sea, si ellos vinieron acá a efectivizar el presente de ellos, y si ellos no logran que esto se acomode, el presente de ellos en realidad no se efectiviza. Ya pasó porque pasó, pero se cambió. Entonces ahora tienen que volver a manifestarlo. Insisto, la primera forma es acompañarnos, la segunda para mí es cortar la línea temporal, para que no sea un lastre, y de última que nos arreglemos nosotros y ellos siguen. Digamos, bueno, nada, volvamos a Maldek. Creo que me lleva un cachito más y ya no sé si tengo mucho más para decir. Yo lo dije, creo, cuando ocurre lo de Maldek, en ese momento Tiamat era Logos, Kumar Demiurgo. ¿Bien? Sí. El error de Maldek, cuando ocurre esto, es un error que uno podría considerar que es un error demiúrgico, porque es un problema físico del núcleo del planeta. Bien, un problema cagado, ¿bien? Que es como la responsabilidad del demiurgo, mientras que la responsabilidad del logo tiene más que ver con lo externo. Bien. Lo que ahí pasó fue, yo decía usar la palabra desfasaje porque ya no sé cuál es, en los tiempos del núcleo planetario de Kumar. Recordemos que los planetas tienen un núcleo que es de punto cero, es un núcleo frío de punto cero, digamos que está flotando en el medio del planeta y está como sostenido por la gravedad cero, ¿bien? Las fuerzas vacuas que lo rodean, o sea, lo rodean fuerzas vacuas de gravedad cero y eso sostiene al núcleo. Es como en realidad es energía de vacuidad, la energía de los núcleos de los planetas, ¿bien? Se manifiestan así. En cualquier sistema se manifiesta la energía de vacuidad que tiene sus ritmos, tiene sus tiempos, que tiene como eso, no me acuerdo si es bajo el asfalto o el núcleo, bueno, hay algún artículo que habla de esto. Tiene este proceso que uno podría considerar que en el mundo intraterreno es día-noche, que en realidad tiene que ver que es como un diástole y sístole, o sea, esta cosa, este movimiento que tiene el núcleo, que si uno va bueno, los chinos, hasta los chinos lo dicen, me iba a acordar ¿cómo se llama? A los de Tiahuanaco, que también lo dicen, porque todas las culturas hiperboreales lo tienen, y los chinos también, esto del enraizamiento, que se habla mucho en Nivel, nos enraizamos, y enraizamos el árbol. Bueno, el enraizamiento tiene que ver con acomodarse a los ritmos del núcleo. Es más, el útero de la mujer debería estar acomodado a los ritmos del núcleo de la Tierra, no a cualquier otra zaraza. Así es como funcionan las cosas en estado de salud, o en salubridad, acomodadas al núcleo. Estos tiempos, este día-noche, este día sístole, diástole, el movimiento o el mayor, menor, digamos, este ritmo que tiene el núcleo, que debería tener el núcleo de Maldek, es lo que se le descontroló. Pero entre que se dan cuenta que esto se descontrola y efectivamente se descontrola y explota, yo no sé, pero se transformó Gea, o sea, como para que piensen, no sé, no es miles de años, es cientos de miles, no sé, la verdad que no sé, no lo puedo medir porque son esas cosas que se me escapan, es un montón de tiempo pasa, ¿bien? Los maldequienses o como se llamen, tuvieron tiempo de estar en Marte mientras se transformaba Gea, bueno, hacer toda la zaraza que no lo voy a contar, pero lo hice en el artículo y está un artículo antes que este, así que es fácil que lo lean. Pero ellos después, cuando llegan acá, son una civilización 2, Anunnakis, clase 2, pierden la tecnología de ellos, o sea, si bien por ahí evolucionan más rápido de lo que sería una evolución natural, por una cuestión de que tenían conocimiento, digamos, lo que no tenían ahora es las herramientas, pero tenían parte del conocimiento y además también tenían cooperación con civilizaciones de grados cercanos.
si bien, por eso, en realidad jerárquicamente no correspondería que una civilización más avanzada se meta en cuestiones de civilizaciones menos. Pero siempre pasan, que vamos a decir que no, si acá pasa todo el tiempo. Entonces, ellos también tienen como varias razas extraterrestres que les van tirando fichas. Hay un montón de registros de cosas qué sé yo, hablaba del maíz, digamos, hay un montón de registros de alimentos y de cosas que fueron dados por los extraterrestres o por los hermanos mayores de las estrellas. Eso existe, pero la verdad que siempre, al final, los extraterrestres no deberían hacerlo, pero siempre se meten donde no lo llamen, más acá que todos metieron cuchara en esta ensalada. Así que, bueno, porque acá las razas extraterrestres, ponele que ayudaron, pero fue más lo que me dieron a ver si podían sacar bocado. Yo creo que me dio así. Por eso nosotros terminamos en este aquelarre, que es una placa de Petri, en la que coexisten formas de vida, tanto vegetal como animal, que no son procedentes de acá, digamos que son procedentes hasta de diferentes planetas, que no hay planetas donde sea tan diversa la flora y la fauna como acá, porque acá vinieron, tenés cosas de todos lados, y por eso tenemos, hay islas, y no me acuerdo quién contando feo, que hay islas donde hay animales que no tienen razón de ser en la Tierra y todavía, bueno, vinieron y quedaron en esa época por ahí. La Tierra también pasa a ser un reservorio de especies, ¿bien? Y también acá hoy tenía la duda, pero que no me la sacaron, de qué papel terminan teniendo los insectos en esta cosa de conservar el material, de conservación del material genético, y también en lo que es la estabilización de la biosfera, porque acá se tuvo que estabilizar todo, como decir, bueno, chao, se reformamos, ya. No fue la evolución natural que se tenía para Tiamat. No fue la evolución que se tenía para Tiamat. ¿Bien? Entonces, por ahí, esa cosa que habla el insecto de cómo se tenía que estabilizar la biosfera, habla de Kumar en el artículo, pero por ahí habla de Kumar porque en ese momento todavía no teníamos a Tiamat en danza, o porque realmente tuvo que ver con Kumar. Pero hay que entender que Tiamat, en realidad, si bien esto que les decía, que la cuestión de tiempos en las líneas creativas o de creación no es como nosotros pensamos, Tiamat es, como uno podría decir, que es una de las jerarquías más antiguas. O sea, nosotros para ahí no hubiéramos existido, hubiera estado el Trudón, pero es un planeta que tenía una de las jerarquías más antiguas que existen, y además que estaba hecho de agua, además que se llamaba agua, ¿no? Porque pasa a ser Tiamat, pasa a ser reemplazada por Kumar para poder albergar por lo que era el Demiurgo, para poder albergar a la gente de Maldek. Entonces ahí el Demiurgo pasa a tomar su papel de Logos. Y ahí se le va a asignar el nivel jerárquico, que es que ya hablamos, que ya hace un momento le comenté, que es el nivel jerárquico que se precisaba para poder albergar la civilización de Maldek y después donde caímos nosotros. Pero digamos, no tenemos como conocimiento de cuál era el plan original para Tiamat. No solo por esto, porque es una de las líneas, era una de las conciencias más antiguas, es porque está. La segunda pregunta, o sea, la primera que yo leí era ¿por qué podía pasar algo así con una civilización como pasó en Maldek? Y la otra era ¿dónde estaba Tiamat? Volver a manifestar a Tiamat es tan difícil, pero no tanto, no lo vamos a hacer nosotros, claramente, que digamos, no es que es inentendible. Para empezar, Tiamat es agua, y estamos hablando de un planeta que originariamente estaba hecho, y creo que no fortuitamente su nombre era agua, sino que tampoco fortuitamente, y debería tener que ver con su plan originario, el agua era tan abundante, digamos, en su superficie. No hay tantos planetas de agua. No es lo más común, no es lo que no haya poder montones. No es lo más común, no es lo que uno ve.
Y el agua, no solo, el agua tiene muchas cosas. Para empezar, no solo habitamos un planeta donde tres cuartas partes es agua, no solo nosotros, tres cuartas partes de nosotros son agua, no solo tenemos un cerebro que el 95% es agua, tenemos sangre que el 80 y pico por ciento es agua, tenemos pulmones que más del 90% es agua, digamos, somos una civilización sumamente relacionada con el agua. Y hay que entender que no solo tiene propiedades físico-químicas el agua, yo no sé si el agua, para empezar, tiene memoria, o sea, no es tan difícil cuando uno tiene un poco de acceso a la conciencia en conectarse con la conciencia de Tiamat. Porque la memoria del agua es súper interesante, no es el tema, pero digamos, el agua registra vibraciones de cualquier sustancia que está disuelta en ella, recoge información y también es sensible a los sentimientos. Y el agua es sensible a la conciencia. Entonces, encontrarse con Tiamat no es en este momento para nosotros, para empezar está la forma que ahora voy a hablar, pero además de la forma, digamos, tener un encuentro con la naturaleza de Tiamat no es tan difícil porque está en el agua y nosotros somos agua, es una cuestión de conectar por ahí, porque la conciencia por el agua conecta. Hay todo un entramado consciente que se maneja a través del agua. Entonces, ahí hay un lugar donde uno puede ir a conectarse con la humanidad que tendría que haber sido en Tiamat. Eso por un lado. Ahora, si uno quiere saber, estaba Tiamat, vino Kumar, ¿cómo se vuelve a manifestar Tiamat? Bueno, eso tiene que ver con las jerarquías. Digamos, para volver a manifestar a Tiamat, uno tiene que ir a la jerarquía en la que Tiamat se manifiesta. Y es tan simple, por digo, o tan complicado como eso. Obviamente, además, eso también vamos a meter las líneas temporales, porque Maldek no se destruyó en todas las líneas temporales, claramente, ¿no? Ni este evento tampoco pasó en todas las líneas temporales. Pero bueno, nada. Como tiene con jerarquías, de jerarquías, yo terminé, con Tiamat terminé en jerarquías. Lo necesario para que se manifieste Tiamat nuevamente es eso, es pasar a la jerarquía donde Tiamat, pasar a la jerarquía donde la abarquemos. ¿Bien? Y eso depende del colectivo y de su evolución jerárquica. Entonces ahí se verá que el lobo se vuelve a manifestar oportunamente, que puede volver a ser Tiamat, o puede ser Pindorcho también, pero quiero decir, el camino es ese, de ver dónde está Tiamat y por ahí. Bueno, eso. Dije media hora, pero llegué casi a la hora. Bueno, Erika, no sé qué decirte. Yo, sinceramente, me encantaría que, no sé, plantearlo de nuevo y volver a hablar sobre esto y continuar en otro momento. Es súper interesante. A mí me has dejado atónita con esta charla. Y bueno, yo creo que nos has dejado con más incógnitas y con más preguntas. Yo te invitaría a continuar en otro momento, Erika, para que, no sé, pues pudieras explicarnos de nuevo y un poco más o ampliamente lo que has comentado hoy, porque lo considero de vital importancia. De verdad, vamos, a mí es que me ha encantado y creo que a los demás también. Sí, es que, a ver, por ejemplo, el artículo que en un momento dado, el anterior a este, que sacó Morfeo, el de historia, la historia de la historia, me parece que era, ese ya nos planteó ahí unas cuestiones y nos dejó ahí un poco tambaleando, ¿no? Porque no sabíamos bien cómo bueno, pues cómo entender lo que estaba explicando, porque estábamos hablando de la época de la historia preadámica y ya en la historia adámica parecía como que había una cierta, no contradicción, pero sí que dejaba preguntas ahí, ¿no? Que son un poco las que algunas has tocado tú ahora. Entonces, tú has estado aclarando cosas muy interesantes. Y no sé, a mí me parece que ha sido así como muy rápida, porque eres muy rápida hablando. Y entonces yo te invitaría, vamos, me encantaría, si tú quieres seguir un poco yo qué sé, hablando de este tema,
Lo pienso un poco más, porque te digo, esto es lo que pensé desde ayer que hablamos, a que hablaba hoy, a hoy. Sí, bueno, es que yo te lo agradezco muchísimo porque no estaba previsto esto, ya sabemos que ha habido un problema y entonces esto ha sido una improvisación total. Y yo te agradezco muchísimo siempre tu trabajo y tu entrega. Igual no se crean que uno entiende mucho más de lo que dice, ¿eh? Las cosas uno las va entendiendo conforme va, no sé qué. No, tampoco sé muy bien que en algún momento las cosas uno las va hilando y empieza como a armar el cosito y por ahí quedas ahí, después te vuelve a agarrar otro, mira, y esto es por acá, y vas armando así. Sí, pero por ejemplo, el tema de las jerarquías, yo es la primera vez que oyéndote que me doy cuenta de más cosas, ¿no? Porque efectivamente, digamos que ese tema abarca más de lo que en un principio aparenta. Entonces, ahora cuando tú has tocado el tema, a mí me has dejado como bastante no sé, como con ciertas dudas o con ciertas preguntas que aún no sé ni tan siquiera plantearlas. En fin, yo te agradezco enormemente que la charla y de verdad que a mí particularmente me gustaría que volviéramos sobre el tema y cuando pudieras tú tenerlo con más tiempo, evidentemente. Claro. ¿Lo puedes tener claro? Con más claro, tiempo, sí. pues volver sobre el tema si no te importa, porque ha sido... Y voy a esperar también a ver de qué va el artículo este nuevo, Sí. Porque ya cuando yo no me quiero meter en todo lo que es Mar, Dark y Car, porque para mí pienso y lloro. Pero bueno, tiene que ver con eso, o sea, hay que ir por ahí. Yo sé que por ahí hay que meterse con el tema de jerarquías también. Pero no lo tengo. ¿Viste? Eso cuando te cae y así, y arrancás. Igual lo de jerarquías, vi el artículo, fue así. Leí el artículo pasado, ese que vos decís, y leí las dos preguntas, esas dos, y bueno, dije, esto es jerarquías, pero no lo había pensado antes, esto es jerarquías. Leí las dos preguntas y dije, esto va por ahí. Y más, la chica que le dije que escribiera el artículo para ahora para Sopa de Caracol, que como se lo adelanté, por ahí no va a estar todavía, le digo, va sobre esto de Tiamat y Maldek, y cuando ella me manda lo que escribe, le digo, no, pero va a jerarquías, claro, ella ni lo pensó. Se quedó como diciendo, ¿qué tiene que ver las jerarquías? Yo iré por ahí. Bueno, pues nada, te damos las gracias. Bueno. Todos se han quedado maravillados con tu charla y bueno, pues cuando tú puedas y lo consideres, volvemos sobre el tema. Bueno, Erika. Dale. Muchas Perfecto. gracias. Chicos, gracias a vos, Vilma, por todo. Abrazo, nos vemos. Nos vemos y gracias a todos. Chao.